FM 89.1, Radio Universidad. 6:30 de la tarde en este miércoles caluroso, Bueno, vamos a hablar del tema Venezuela. Esto está ocurriendo en este momento. El presidente Maduro, ya comunicó que va a resistir, dijo que va a ir al combate, que aquí no se rinde nadie, e instó a las autoridades diplomáticas estadounidenses a retirarse en 72 horas de Venezuela. Mientras tanto, el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de 35 años, se autoproclamó presidente encargado de aquel país de Sudamérica. Y la cuestión es que ahora, no sé, hay dos presidentes, algunos organismos internacionales, incluso Estados Unidos, Brasil, Argentina, han reconocido como acá que en algún momento hubo dos GT. A Guaidó. Una cosa tremenda. Vamos a conversar unos minutos con Atilio Borón, especialista en análisis internacional, que nos dé una mano para comprender qué está pasando. ¿Cómo le va, Atilio? Ariel del Águila lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco preocupado, creo que como muchos, ¿no? Por lo que está sucediendo en Venezuela por estas horas. Atilio, denos una manito para comprender qué está pasando, por favor. Mira, yo diría para empezar es que no es que hay dos presidentes en Venezuela, hay uno solo. El otro es un tipo, es como si de repente, suponete que Monzón, la Cámara de Diputados, lograron una mayoría y deciden que él es el nuevo presidente de la Argentina y bueno, por más que salga a Estados Unidos a reconocerlo o Bolsonaro, nadie diría que, bueno, Monzón es el presidente, ¿verdad? Claro. Mamarracho jurídico, constitucional, que no tiene ni pie ni cabeza. Pero como Estados Unidos, ¿verdad?, inventa las noticias y lo que es inverosímil lo hace aparecer como real, difunde la idea de que ahora el único presidente de Venezuela es un tipo que no controla nada, ni va a controlar nada, que lo más probable es que esté huyendo en este momento para el estado Táchira, un estado que está en la frontera con Colombia, para desde ahí, con el apoyo de los paramilitares colombianos, establecer una especie de zona liberada y que no va a gobernar nada, o sea, va a estar ahí en esa zona, lo van a dejar encerrado ahí, el ejército bolivariano va a rodear toda esa zona y todo eso va a languidecer porque no tiene ni pies ni cabeza, salvo que Estados Unidos decida lanzar una operación militar en gran escala tipo Libia, tipo Ucrania, cosa que yo personalmente no creo, o como en Irak, pero en cuyo caso entramos a una guerra civil de una violencia fenomenal, sí, ¿verdad? Y además en una parte del continente en donde tenés Colombia, que es un país que está atado con alfileres, por toda la cuestión de la guerrilla, que puede provocar un incendio regional de proporciones incalculables. Tal cual. ¿Y ahora qué implicancia tiene, Atilio, que países como mismo Argentina, Brasil o la OEA, ¿no?, como un organismo internacional, reconozcan a este usurpador de cargo como Guaidó? Mira, la implicancia de esto es la confirmación de que tenemos gobiernos de repúblicas bananeras como el gobierno de Macri, como el gobierno de Bolsonaro, como el gobierno de Duque, como el Ministerio de Colonias, que es lo que es la OEA, nada más que eso, es lo que toda la vida hemos pensado de este tipo de gobiernos que se agachan para que cumplir las órdenes que le dan los Estados Unidos con absoluto desprecio de la autodeterminación nacional, la democracia, el imperio del derecho, las normas constitucionales. Por eso a mí me gustaría escuchar algunos de esas famosas vestales que en la República se pasaban hablando, que en la Argentina del pasado se pasaban hablando de que había un déficit de calidad constitucional en la Argentina. No voy a hacer nombres porque todo el mundo los conoce, además no tengo abogados para pagarme un juicio que seguramente me haría, pero ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Y bueno, y que ahora están calladitos, no dicen una palabra, periodistas, políticos, etcétera, de esos que hablaban siempre de la República, el imperio del derecho, no dicen nada porque son simplemente personajes paniaguados, como se dice en buen castellano, al servicio del imperio, que les dan sus recompensas materiales, simbólicas de todo tipo para decir eso, pero ahora no pueden decir nada y están todos calladitos. Sería bueno que trataran de entrevistar a algunos de esos personajes que ustedes saben quiénes son, a ver qué dicen ahora. Sí, que no salieron a decir nada últimamente. Ahora, lo que se cuestiona es la legitimidad de las elecciones de mayo, ¿no?, donde finalmente el pueblo venezolano eligió nuevamente a Nicolás Maduro como presidente. ¿Ese proceso electoral fue legítimo? ¿Fue realmente...? Pero, fue más legítimo que el que terminó consagrando como presidente a Mauricio Macri, así de simple.
siempre te lo digo. Y además te digo lo siguiente, preguntale a un señor que se llama Henry Falcón, que fue segundo en las elecciones, que sacó 1.950.000 votos y que en ningún momento, habiendo sido derrotado, dijo que hubo fraude. O sea, que fíjate vos la cosa ridícula que Henry Falcón, antichavista, opositor a Maduro, se presenta a las elecciones, porque es un tipo que es opositor a Maduro, pero que cree en el régimen democrático. Él nunca invalidó las elecciones, dijo que bueno, que eran elecciones que se habían dado desenvuelto de manera natural, legal, sin ningún problema, y sin embargo viene Mauricio Macri, que ganó por menos de 1%, ¿verdad? Y en elecciones que de repente anda a saber cómo se logró esa ventaja, a decir de que las elecciones en Venezuela fueron ilegítimas. Y además te termino con esto. Según Jimmy Carter, ¿verdad? Expresidente de los Estados Unidos, según él, Venezuela tiene el sistema electoral más importante y más transparente del mundo. Entonces digo que de repente venga Macri o que venga alguno de estos personajuchos que abundan en la política argentina a decir que aquel sistema electoral está viciado, que es fraudulento, etcétera. Digo, mira, el opositor que sacó 2 millones de votos casi dice que no hubo fraude. Jimmy Carter dice que no hubo fraude. Y la opinión de estos otros realmente, o sea, a mí personalmente, sí. ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Atilio, sí. Ya. ¿Podemos concluir entonces que se está dando una situación de golpe a la vieja usanza, digamos, de desestabilizar? No a la vieja, de golpe sí, pero antes te tiraban los tanques militares. Ahora lo que hacen es que simplemente utilizan esto que se llama el poder blando, ¿verdad? Que es la nueva tecnología del golpe militar, en donde no necesitas tener militares, simplemente te basta con tener jueces corruptos, parlamentarios corruptos, periodistas o pseudo periodistas. Yo tengo un gran respeto por la profesión de ustedes, pero la mayoría de los que tienen la opinión dominante en este país, los que imponen la agenda noticiosa, son sicarios periodísticos o operadores, ¿verdad? Gente que operan a favor de los grandes grupos dominantes, que no tienen el menor interés en decir la verdad en ninguno de los asuntos que deberíamos realmente poder conocer qué es lo que está pasando. Atilio, ¿y qué implicancia puede traer esto de que Maduro le da 72 horas para que los diplomáticos norteamericanos salgan del país? Bueno, que Estados Unidos va seguramente a tomar una medida igual y va a decir que se van los venezolanos, que seguramente un gobierno cipayo como el nuestro le va a pedir ahora al encargado de negocios de Venezuela que hay acá que se vaya, y mandarán seguramente, eventualmente pueden mandar algún personaje allá de Venezuela, este nuevo presidente usurpador, interino, etcétera, puede mandar a una persona que diga que es el embajador de Venezuela, pero esos son rasgos que no tienen absolutamente ninguna relevancia, ¿verdad? O sea, no van a remover una situación de fondo que es absolutamente insostenible como la que ha planteado esta gente. Y que el escenario se haya, digo, ¿no? Porque parecería que Estados Unidos, por ejemplo, que es el máximo exponente, ¿no? Acá contra Venezuela, y que después todos los, como dice usted, los gobiernos cipayos lo siguen. ¿Se cansó de jugar en Medio Oriente y ahora empieza a jugar en Sudamérica otra vez? Bueno, pasa que en Medio Oriente he recibido una serie de palizas que ellos pensaban acabar con Bashar al-Assad hace 6 años y resulta que se tienen que ir con la cola entre las piernas. Claro. Entonces ahora vienen un poco para tratar de recuperar, hacerse fuerte en esta parte de América Latina, ¿verdad? Que es ella, además, en un territorio que a ellos les interesa muchísimo, no por la democracia, nada de esas cosas que a Estados Unidos no les interesa absolutamente nada, dicho por ellos, no dicho por mí, sino que básicamente hay 4 factores, se llaman petróleo, se llama litio, se llama coltán y se llama oro. Eso es lo que les interesa de Venezuela. Después, libertad, derechos humanos, democracia, no les interesa absolutamente lo más mínimo, pero no pueden decir vamos a sacar al gobierno de Maduro porque nos interesa, queremos apropiarnos de ese petróleo porque lo queremos para nosotros, o el coltán, que es un material absolutamente estratégico en el mundo de la informática actual, o el oro, o el litio. Esta es la verdad pura y desnuda de toda esta operación. Por último, Atilio, ¿qué papel juega en este asunto potencias como China, como Rusia, que todavía no han manifestado nada con los sucesos de hoy?
Mira, yo anticipo, me parece a mí que no van a reconocer ese mamarracho, ¿verdad? Yo creo que lo vayan a reconocer de ninguna manera, para nada. Yo no pienso que China, no solamente China, sino muchos de los nuevos potencias emergentes, el caso de Rusia, que bueno, no es nueva, pero sí, estoy hablando por ejemplo de la India, o Indonesia, Turquía, van a reconocer hazme reír que armó Trump, que es una de sus fantochadas, una más de las fantochadas que arma y que realmente no tiene ningún asidero. Vos podés decir que la ley de la gravedad no existe, pero si tirás las cosas al aire se te caen al suelo, ¿verdad? Sí, o sea, Trump puede decir que el gobierno de Maduro ya no existe más, y bueno, pero él dirá eso, pero quien sigue allá en control de la situación, dispone el control del territorio, tiene las Fuerzas Armadas, tiene además el apoyo de una parte importante de la ciudadanía, sigue siendo Maduro. Digo, esta es la realidad. Y el otro va a estar confinado, acordate lo que te digo, en el Táchira, salvo una operación militar gigantesca que haga Estados Unidos, pero cuyo desenlace podría ser nefasto, nefasto, y además podría terminar en una debacle para Estados Unidos. Ojo, porque Estados Unidos, te doy un solo ejemplo, cuando se quiso meter en Panamá, para ocupar la ciudad de Panamá para sacar a Noriega, los marines estuvieron peleando durante casi un mes para desalojar una ciudad, para controlar una ciudad. Y te digo, un territorio como el de Venezuela, esto no es un paseo de Boy Scouts, es una cosa mucho más seria. Además Venezuela tiene unas fuerzas armadas muy bien equipadas, tiene aviones de última generación, tiene cohetería, digamos, no va a ser un paseo, y por eso Estados Unidos hace todas estas cosas pensando que algunos de los gobiernos estos coloniales abyectos que hay en la región, claro, de repente van a mandar militares allá, pero ya los militares brasileños le dijeron a Bolsonaro que yo allá, a Venezuela no van. Y yo creo que los argentinos no van a ser tan cretinos como para decir vamos nosotros a poner el pecho a las balas, que seguramente van a ver allá, y que realmente va a ser un combate muy duro si es que se atreven a enfrentarlos militarmente. Sí, con una Argentina que no tiene resueltas sus cuestiones puertas adentro, ¿no? Porque estamos... Pero escuchame, una Argentina que no tiene fuerzas armadas en términos reales, tiene grupos de gendarmería o grupos, digamos, de prefectura para reprimir choriplaneros y nada más. Esto no es un ejército que tenga ninguna capacidad efectiva de combate, por favor. Entonces, me parece que estos tipos, ya inclusive acá en Argentina, si no se lo dijeron, se lo van a decir a Macri. Miren, nosotros no estamos en condiciones de nada. No podemos organizar ni siquiera un desfile militar, claro. Vamos a ir a peleando contra tipos que tienen aviones de última generación, que tienen cohetería de última generación. A miles de kilómetros. Pero seguro, no, pero digo, mira, todo esto es si no fuera una tragedia, porque va a haber gente que muere en todo esto es una pieza de un sainete de Bacareza a nivel latinoamericano, eso, nada más. ¿Puede agudizar la crisis esto, Atilio, allí en Venezuela? Sí, ayudar no ayuda, porque los pobres venezolanos están sufriendo una agresión económica permanente, importan alimentos y se los paran a mitad de camino, compran medicamentos, se los expropian, digo, esto les va a hacer la vida mucho más difícil a ellos, pero yo lo que digo, hice un mensaje especial para nuestro presidente en octubre, que se prepare porque tengo la impresión de que va a recibir una paliza de órdago y que parte del enojo de la sociedad argentina por las razones económicas, por la corrupción en alta escala, por la fuga de dólares fenomenal nunca vista en la historia argentina y encima por este gesto de deshonor nacional de plegarnos como una vulgar colonia a un mandato de los Estados Unidos, se lo vamos a cobrar, que se prepare y que no va a poder decir esa te la debo porque se la vamos a cobrar igual. Atilio, gracias por este contacto con Radio Universidad, muy amable. Se escuchó bien, ¿no? Ha sido suficientemente perfectamente, claro. Sí, clarísimo en los conceptos y además, bueno, coincidimos en todo lo que usted nos contaba. Plenamente. Yo sé que los amigos de la Universidad de La Matanza, yo sé que están en esta onda, así que por eso me sentí muy bien con la entrevista con ustedes. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo, Atilio, que siga bien. Hablamos con Atilio Borón, politólogo, sociólogo, bueno, un hombre hace rato que no escuchaba eso, una paliza de órdago. sí, maravilloso. Bueno, enojado Atilio, enojado. Pero bueno, claramente, un hombre que ha estudiado... No puedo regresar un desfile militar. Tienes razón. Pero además, la implicancia que esto tendría, de repente, si el presidente Macri decidiera, por ejemplo, ponerse al hombro esta cruzada, ¿no?, anti-Maduro,
incluso mandando tropas y demás. Sería realmente, no solamente no sería positivo para nosotros en lo más mínimo, sino que además sería ir a pelear contra los molinos de viento en un lugar donde vos tenés permanentemente problemas todos los días mucho más graves que resolver. Claro. Después les voy a contar algunos indicadores de la economía que salieron hoy fresquito, como para estar pensando en los problemas de Venezuela. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.